información para llevarles las declaraciones del abogado de Paul Manafort tras su primera comparecencia ante la justicia estadounidense después de ser acusado por el fiscal especial Robert Mueller. Escuchemos. Todos escucharon hoy y vieron eso, que el presidente Donald Trump era correcto. No hay evidencia de que el señor Manafort confabuló con el gobierno ruso. El señor Manafort y la Comunidad Europea y la campaña, y en eso buscaba avanzar la democracia y ayudar al gobierno ucraniano para acercarse a Estados Unidos. Esas actividades terminaron en el 2014, más de 2 años antes de que el señor Manafort sirvió en la campaña de Trump. Hoy vieron una acusación del fiscal especial y con una teoría muy especial respecto de un archivo. Estados Unidos solo usó ese efecto 6 veces desde 1966 y solamente resultó en una acusación. La segunda vez de la acusación fue ridícula. Es un reclamo de que tener paraísos fiscales, cuentas en paraísos fiscales para traer dinero a Estados Unidos, para ocultar dinero de Estados Unidos, es ridículo. Escuchábamos las declaraciones del abogado de Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, negando todo tipo de acusaciones, diciendo que no hay evidencia de que Manafort colaboró con el gobierno ruso, también de los vínculos con el expresidente de Ucrania, Viktor Yanukovych. Como decíamos, han negado las acusaciones tanto Paul Manafort, el ex jefe de campaña, también su ex socio, Rick Gates. Recordemos que ambos han sido acusados de varios cargos, entre ellos conspirar contra Estados Unidos y también lavado de dineros. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra programación habitual. Un gusto estar de regreso aquí entre ustedes en este espacio y compartirles que por primera vez el ex jefe de campaña del candidato ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos fue imputado con 12 cargos distintos que escuchó esta tarde de un juez en una corte del Distrito de Columbia. Paul Manafort y su asistente de muchos años, Rick Gates, se declararon inocentes. En ambos casos son cargos imputados en la investigación que realiza el fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta interferencia rusa en la elección de 2016. Mueller fue nombrado, por cierto, hace unos 5 meses. Según el documento con la acusación, las conductas abarcan una década e incluirían los días aún de la campaña presidencial estadounidense, la de Donald Trump. Poco después, este lunes, se agregó otra noticia. Un ex asesor de Trump en política exterior, George Papadopoulos, se declaró culpable de emitir falsas declaraciones al FBI. Y la jornada del lunes comenzó con las dramáticas imágenes de Manafort y Gates entrando a las oficinas del FBI. Y Yone Molinares siguió muy de cerca todo esto que ha sido, bueno, ha removido a todo el mundo en Washington. Yone, adelante. Mucho movimiento, Gaby, y con el paso de las horas cada vez se conoce más. Muy interesante está pasando hoy porque te habla de cuánto ha avanzado la investigación relacionada con el mismo fiscal especial y lo que realmente puede traer de aquí en adelante. Inicialmente, lo que dicen los abogados de Paul Manafort es que todo lo que ocurrió hoy, todos los, digamos, las acusaciones que están presentadas en el documento formal en la corte, no hablan de ningún tipo de conspiración, sino por el contrario, asuntos que Manafort trabajó por mucho tiempo y le dicen a la prensa, el abogado de Manafort, que él obviamente se declara culpable porque no considera que lo que está descrito por el fiscal especial es realmente importante y que de hecho se está, digamos, básicamente sosteniendo de un par de herramientas
con las cuales son cosas que no que ocurrieron hace mucho tiempo, y que él considera, el abogado, que el hecho de que Manafort haya guardado dinero en cuentas foráneas no debe ser digamos, un elemento para este tipo de imputaciones. Así las cosas, realmente se le ha complicado la situación a esta persona que ha trabajado por muchos años como consultor, y parte de los problemas que tenía es que él nunca se registró como agente o como, digamos, consultor internacional. Normalmente este tipo de violaciones a esta ley no realmente llevan a este tipo de acusaciones, pero ese es solamente un elemento de muchos. Así que, Gaby, especialmente este punto es importante con el de Manafort, porque pues es el jefe de la campaña y es, tal vez, aunque no tiene realmente relación directa con la campaña del presidente Donald Trump, él era el jefe de campaña y tenía relación con Ucrania y con otros en esa región. Es por eso, Yone, que quizá hasta el momento, lo que acabas de describir representaría hasta el momento un alivio de alguna forma para el propio presidente Donald Trump, porque no es una acusación directamente relacionada con lo que sería su campaña, aun cuando las conductas señaladas durante ese esquema de una década de Manafort pues incluyen los días de la campaña. Claro, de eso mismo dijeron los abogados de Manafort saliendo de la corte. Eso mismo trató de explicar también la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Pero mira, con todo y esto, porque se esperaba, recuerda que Manafort su casa fue allanada en junio del año pasado, sí. ya daba indicios de que había mucho interés en Manafort. Lo que pasó hoy en otro segundo, digamos, otros documentos que se presentaron en la corte, también, y tal vez esta es incluso hasta más importante, porque habla de que otra persona que trabajó en la campaña de Trump, George Papadopoulos, sí tuvo una serie de conexiones con funcionarios rusos, y de paso le mintió al FBI. Y ahí aparecieron en esos documentos. Esa, tal vez, más que Manafort, es la prueba de algo que pasó dentro de la campaña, de un esfuerzo de conexión con los rusos de alguna forma para buscar información dañina para Hillary Clinton. Eso es más importante tal vez que lo de Manafort, que es un poco más espectacular, digamos. Exactamente, que por eso mucha gente dice, ese podría ser un problema más serio para el presidente Donald Trump en los próximos o en el futuro, hablando de este caso. Yone, gracias por esta explicación. Nos vemos, Gaby, hasta la próxima. Chao. Bueno, ahora quiero darle la bienvenida a Joseph Maloof. Él es un abogado constitucionalista, nos acompaña también desde Washington. Gracias, Joseph, para la audiencia internacional. Reitero la misma observación que le hice a Yone. Hasta el momento, por lo que hemos leído y lo que hemos entendido, los cargos no parecen relacionarse con el trabajo de Manafort y Gates, para empezar con estos dos, en la campaña de Donald Trump. Si es así, entonces, ¿cómo entender la relevancia de los cargos imputados en contra de ambos? Bueno, definitivamente es importante porque son cargos serios, muy difíciles de defenderlo. Claramente una persona que gana dinero en este país, de países extranjeros, tiene que registrarse, también tiene que pagar impuestos. Si él no lo hizo, y estamos hablando de 18 millones de dólares, claramente este sería un problema grande para Paul Manafort. Ahora, recordémonos que al principio Manafort estaba colaborando con el FBI. Algo ocurrió donde el investigador Mueller pensó que él ya no estaba colaborando o no quería cooperar, y llegaron a su casa a ejecutar una orden de cateo. Eso me demostró a mí de que la situación estaba cambiando, y ahora han presentado cargos que podrían causarle a Paul Manafort pasar el resto de su vida en una prisión federal. ¿Qué mejor manera de motivarlo? Y es importante, reitero, son cargos serios que podrían llevarlo a la cárcel, pero no son cargos directamente que están apuntando a la campaña de Donald Trump, y eso es muy importante establecerlo. Absolutamente, todavía no envuelve la campaña. Ahora, perdón, sí, dime. No, y la otra parte de la pregunta que es importante también, sobre estos cargos en particular, el tiempo que duró este esquema, que estamos hablando más de una década, lo convierte en un cargo verdaderamente serio para empezar. Oh, claro que sí, y recordémonos que hay un límite que la ley federal tiene en cuándo se pueden presentar acusaciones a una persona que ha evadido impuestos, es 7 años. Y mañana se vencería el último día donde Paul Manafort pudiese ser acusado. Yo creo que por eso es que se presenta la acusación. Pero yo creo que tenemos que ver esto en contexto con la acusación en contra de George Papadopoulos. Claro. Porque ahora Papadopoulos trató explícitamente de coordinar esfuerzos entre la campaña del presidente y Rusia,
Y sabemos que lo hizo en marzo, lo hizo en abril y lo hizo en mayo. Por eso se dice que quizá es mucho más serio este caso que, haberle mentido al FBI sobre sus propios vínculos con Rusia para el caso de Papadopoulos. Esto está mucho más cercano al presidente, ¿no? Absolutamente. Yo creo que si llegan al punto donde demuestran que Papadopoulos ayudó a coordinar la famosa reunión en junio en la torre de Trump, donde Paul Manafort, Donald Trump Jr. y Jared Kushner se reunieron, que es posible que Paul Manafort pueda hablar acerca de esa reunión. Esa reunión podría implicar al presidente, podría implicar a Jared Kushner, podría implicar a Donald Trump Jr. Así que todo esto, si lo conectamos todo, podríamos ver una situación donde sí, la Casa Blanca podría estar en problemas. Conectando todo para conocer o analizar la reacción del presidente Trump vía Twitter por la mañana, hablando de que efectivamente esto no tiene relación alguna con su campaña, aun cuando en los días de la campaña Manafort pues todavía estaba implicado en este esquema del cual está levantando cargos Robert Mueller. Por su reacción, si fuera su asesor, ¿qué le habrías dicho? Primero, no tuitear, me imagino. Oh, absolutamente, no tuitear. Y segundo, este es el comienzo. Nadie está diciendo, yo no creo que este es el final de la investigación del investigador especial Mueller. Esto es el comienzo y probablemente es un comienzo estratégico. Yo creo que Paul Manafort no quería colaborar, sí. Ahora tiene cargos presentes. Es muy normal que un cliente que es acusado en el desarrollo del juicio pueda cambiar y decir, ¿sabe qué? Yo puedo colaborar. Que me ofrece, y a la hora de declararse culpable, tú puedes ver estos 12 cargos bajar o desaparecer. Me quedan dos preguntas. La primera, el propio abogado de Paul Manafort dice, son ridículas estas acusaciones, en particular registrarse como agente externo, dice, bajo esta figura de FARA, solamente ha habido muy pocos, casos que sí han prosperado, pero por el tipo de respuesta del abogado, ¿qué infieres tú que eres experto en esos temas? Bueno, el abogado quiere por lo menos mandar el mensaje de que su cliente no tiene nada de qué preocuparse. Eso es normal, eso no es nada diferente, pero yo creo que en este caso el presidente tiene que tener mucho cuidado en la manera que se expresa, porque esto no se ha terminado hoy. Paul Manafort no se declaró culpable. El caso sigue y es donde veremos que todo podría cambiar. Y hablamos de fianzas de $10 millones, Manafort $5 millones para Gates, y hablamos de arresto domiciliario. En términos del proceso, ya sabemos que estas acusaciones no están directamente relacionadas con Donald Trump, la campaña y la intromisión de Rusia, hasta lo que sabemos ahora. Pero la pregunta con la que quiero cerrar y pedirte, ¿qué esperas que veamos? ¿Tú qué esperas ver en el resto de la investigación de Mueller en las próximas semanas? Tienes 5 meses como el fiscal especial para investigar la intromisión rusa en la elección estadounidense. Yo creo que van a haber más personas involucradas en la investigación y yo creo que va a haber más colaboración y eso podría culminar con una investigación que paren arrestando a más personas. ¿Incluyendo a Michael Flynn, perdón? Absolutamente. Yo creo que el siguiente candidato para ser arrestado sería Michael Flynn. Y recordémonos, Michael Flynn pone en perspectiva que si el presidente, aunque no haya colusión con Rusia, pero si el presidente trató de interferir con la investigación de Michael Flynn, aunque no tuviera nada que ver con Rusia, eso sería obstrucción de justicia, eso podría resultar en un juicio político en contra del presidente. Así que colusión con Rusia no es necesario para llegar a ese punto. Si él obstruyó lo que James Comey estaba haciendo, era investigar a Flynn y acusarlo, eso sería un cargo serio en contra del presidente. O sea que no es la única vía entrar por ahí, exactamente. A diferencia de lo que ha dicho el presidente por Twitter, no colusión, bueno, hay muchos caminos para llegar a Roma, lo mismo en las vías legales en este caso, ¿no? Muy cierto. Gracias, Joseph. Un placer, Gabriela. Igualmente aquí. Bueno, pues estamos listos en redes sociales para leer sus comentarios respecto de este caso, que ha sido el tema del día. 12 cargos se enfrentan Paul Manafort, exdirector de campaña de Donald Trump, y Rick Gates, ex representante de campaña. Entre estos se encuentran conspiración contra el gobierno de Estados Unidos, conspiración para lavar dinero y declaraciones falsas, entre otros. Manafort y Gates se entregaron a la justicia estadounidense esta mañana en el marco de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esta mañana nos acompaña desde Washington el analista político y colaborador de CNN, Roberto Izurieta. Muy buenos días, profesor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, María Alejandra.
delitos muy graves realmente, cuando hablamos entonces de 12 cargos que pudieran estar enfrentando Paul Manafort y Rick Gates, ¿correcto? Son cargos complicados. El sistema de justicia en los Estados Unidos es independiente. Yo pienso que goza la institucionalidad norteamericana todavía de enorme credibilidad y prestigio, y aquí vamos a tener que dividir las implicaciones legales de lo que está pasando en este momento y otros temas, que es las implicaciones políticas que deberían tratar de ser analizadas por separado. Así es, aunque es inevitable pues que se hable y que se tenga relación cuando es justamente una investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en la campaña presidencial de Estados Unidos. El fiscal especial Robert Mueller ha convocado también a un jurado investigador precisamente para este caso. ¿Cómo funciona ello? Y pues imagino además que va a pasar un buen tiempo antes de saber exactamente lo que ellos determinarán. No solamente eso, este es el inicio de un proceso. Se pasa de la investigación privada a la acusación pública, lo cual no excluye que nuevas acusaciones o otras personas terminan siendo involucradas. Básicamente es el inicio público de un proceso. Existen muchas opiniones, especulaciones, hipótesis, que en realidad gran parte de lo que se busca es la cooperación de estos dos individuos tan cercanos a la campaña de Donald Trump, y uno de ellos también en la presidencia, en la Casa Blanca. Lo que se busca es su cooperación para continuar con el mismo sentido de la creación de esta investigación especial, que es en realidad toda la interferencia que se dio de parte de Rusia en la campaña electoral y la posibilidad de las relaciones, o lo que se llama una colusión, cooperación entre Rusia y elementos en los Estados Unidos. Profesor, es imposible no relacionarlo con la política cuando, por ejemplo, el mismo presidente Donald Trump durante este fin de semana aseguró que esto era una cacería de brujas. Sin lugar a dudas, cuando yo digo que no debemos analizar la parte política, por el contrario, yo pienso que la parte política es la que probablemente más implicaciones va a tener. Lo que yo siempre trato en cuestiones legales es hacer un esfuerzo de separar las dos, pero las dos sin lugar a dudas están relacionadas. Claro. Entonces, válida tu pregunta, y es la inquietud de todo el público. ¿Qué implicaciones políticas tiene esto? Y es muy serio. Políticamente yo pienso que la primera consecuencia es decir que el entonces candidato a la presidencia Donald Trump falló en términos de escoger a las personas que estaban en alto nivel, estas personas, las dos que en este momento están siendo acusadas o son sospechosas, de no escoger mejor personas que están tan cercanas a una actividad tan importante que es una campaña presidencial, y que efectivamente ya habían sido investigadas, y sus relaciones con Rusia y con Ucrania eran demasiado grandes. Por eso el gerente de la campaña duró poco, pero Gates duró un poco más y continuó hasta la Casa Blanca. Eso es una grave responsabilidad política. Y sobre todo, profesor, porque además Trump hasta ahora ha ido en parte desestimando, si quizás es la palabra correcta, la investigación que se ha hecho en torno a algo tan importante y tan delicado como es la posible injerencia rusa en las elecciones de este país. Absolutamente, coincido con lo que tú dices. Lo de fondo y lo más grave y lo más importante es que, uno, efectivamente, sí se dio una injerencia de parte de Rusia en las elecciones, y si no investigamos esto, y si la gente que ha sido tentada, puede ser tentada, o participa o ha participado en esa injerencia, no es procesada, simplemente repetiríamos la historia, y eso sería gravísimo para el sistema democrático y político de los Estados Unidos. Entonces, como bien tú dices, coincido totalmente. La gravedad del tema amerita la investigación especial, amerita que prestemos atención a lo que está pasando y que aprendamos también las lecciones, porque esto no puede volver a suceder, porque sería sumamente grave para la democracia, la estabilidad política de los Estados Unidos. Definitivamente. Muchísimas gracias, profesor Roberto Zurrieta, por acompañarnos esta mañana desde Washington. Estoy segura que conversaremos pronto sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Buenos días.